Hola. Hola, doctora Desiree. Buenas tardes. Está apagado tu Hola, micrófono. Ahora sí, ahora sí. hola a Sí. todas y todos. Hola, hola. Hola, doctor Jaime. ¿Cómo le va? Desiree, Hola, Telma, Bien. Patricia, un gusto grande saludarles. Eh, igual. bueno, en nombre de nuestra Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, le damos a todos una cordial bienvenida. Nuestros agradecimientos a todas quienes hacen posible esto, ¿verdad? Nuestras amigas de México, pues de la Universidad Mesoamericana, a quien le envío un inmenso abrazo. Y a mi querida amiga Desiree, colega de mi propia Universidad La Serena, encantado de que estés participando con nosotros, la Gracias, verdad, Jaime. un gusto inmenso el que nos puedas acompañar en esta velada, que ya es la cuarta y última sesión de este seminario que ha resultado tan entretenido y tan interesante, y que para quienes perdieron la ocasión de verlas en directo, pues están los videos en nuestra página de YouTube. Por ahora, un saludo cordial a todas y todos, y Patricia, queda con la palabra. Hola, doctor. Muchísimas gracias. De verdad, agradezco mucho que haya sido un acompañante fiel en estos 4 seminarios. Y bueno, todo el apoyo siempre brindado. Muchas gracias. Y pues hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar a la doctora Desiree. Les doy la bienvenida. Sé que estamos un minuto antes, por eso estoy viendo que son 5 en punto, en punto, en punto. Entonces, le doy la bienvenida y quisiera leerles, por favor, pues su reseña, ¿verdad? Permítanme un segundo. La doctora Desiree López de Maturana Luna es doctora en mediación pedagógica, magíster en administración educacional, educadora de párvulos con vasta trayectoria en aula y académica en distintas universidades chilenas. Ha participado en investigaciones sobre desarrollo cognitivo, el juego y el aprendizaje de los párvulos. Ha escrito diversos artículos sobre inclusión, juego y aprendizaje en los primeros años de vida. Se ha desempeñado en los cargos de directora regional en la región Coquimbo, Chile, y vicepresidenta ejecutiva nacional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles entre los años 2014 y 2018, donde implementó las políticas públicas para el nivel, expandiendo cobertura con mirada territorial. Promovió la creación de la Casa Ciudadana y la editorial de la Junji, con presencia nacional e internacional. Ha participado en asesoría y coordinaciones con organismos gubernamentales nacionales e internacionales. Actualmente es docente de la Universidad de La Serena y ha asumido la vicepresidencia para Latinoamérica de la Organización Mundial para la Educación Preescolar 2020-2022. Pues bienvenida, doctora Desiree. Esta es su sala. Muchas Muchas gracias por gracias. participar. Gracias, Patricia. Y también darle las gracias a Jaime, que de alguna manera creo que él es el artífice, ¿cierto?, en la universidad de todas estas sinergias que se han ido dando. Y estoy aquí porque en la última, cuando ustedes hicieron la pasantía, ¿cierto? Acá en la universidad tuvimos la oportunidad de conocernos y también de conversar bastante, y creo que eso genera ese lazo maravilloso y ese círculo virtuoso de ampliar el conocimiento a través de la interacción y también de las relaciones que podemos hacer con hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, docentes y colegas de otros países. Así es que yo tremendamente entusiasmada, siempre me entusiasmo. La otra vez también Jaime me invitó, también me entusiasmé, porque me encanta esto. Y feliz de estar entonces acá ahora, y aprovecho de saludar también a todos quienes están presentes acá en esta aula, y para conversar sobre un tema tan importante, ¿cierto?, que es el que de alguna manera se ha puesto como foco central en este seminario.
lo que tiene que ver con la salud mental, ¿cierto? También desde la perspectiva que yo lo quiero tomar, también es como esta educación emocional, desde una perspectiva distinta, tal vez un poco más política, que desde las neurociencias. Bueno, eso en principio, y me gustaría saber si puedo mostrar acá unas diapos, a ver si es posible. ¿Se ven bien? Sí, se ve muy bien. Ok. Entonces, yo aquí hablo de la educación emocional y también de la mediación pedagógica, porque tal como ya Patricia señalaba, dentro de mi trayectoria profesional, he transitado por los distintos niveles del sistema educativo. He sido educadora de párvulos en aula, no solamente desde la visión administrativa de la educación, sino que he sido docente en aula, en el nivel inicial, desde la sala cuna, o sea, con niños y niñas de 0 a 2 años, incluso. Y como directora en un colegio de enseñanza media, básica y media, y luego también en la universidad. Entonces, la relación con los estudiantes, con las estudiantes, para mí es fundamental, sobre todo desde el rol de mediadora, más que de la profesora o de esta relación culturalmente verticalista que se ha instalado en la educación. Y desde ahí creo que está la mirada que yo también quiero hacer a esta educación emocional y tomando en consideración también algunas respuestas que podría estar en ese campo, ¿cierto? De los estudiantes, de las estudiantes en Chile y también en otros países de Latinoamérica cuando se han rebelado contra un sistema, ¿cierto? Que de alguna manera pone mucho énfasis en el producto, pone mucho énfasis en los contenidos, pero deja de lado cuestiones que son fundamentales para el desarrollo humano. Entonces, voy a poner la primera imagen que de alguna manera es un tema insoslayable hoy día, creo, ¿cierto? Que tiene que ver con la pandemia. Porque la pandemia hoy día nos ha puesto en un escenario y de alguna manera nos interpela más fuertemente, aunque antes de la pandemia también habían ciertas cosas, no ciertas, bastantes brechas, bastante desigualdad, ¿cierto? Pero que sin duda la pandemia genera un estado de ánimo diferente y tal vez menos tolerante a esa situación que se exacerba en esta situación, ¿cierto? Donde hay allí una restricción del movimiento, tiempo lejos de la familia, sobre todo para los niños, las niñas, quienes son los que asisten a los establecimientos educacionales, ¿cierto? Lejos de los amigos, las amigas, de las aulas, lugares de recreo, y estas situaciones que, tal como dice acá, ¿cierto? Son importantes en la infancia, también en la adolescencia, y tienen consecuencias de gran alcance. Y también decir que esta precariedad que se exacerba con la pandemia era bastante grande en Latinoamérica, donde se instalan 10 países, o sea, 10 de los países más desiguales del mundo, que tienen la mayor desigualdad, están en Latinoamérica. Entonces, es una experiencia compartida. Y aquí hay una inversión gubernamental precaria frente a esta situación, ¿cierto? Que ha generado la pandemia. Y podemos decir, en los datos que plantea la directora de UNICEF, ¿cierto? Un 2% del presupuesto de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental, aún sabiendo, ¿cierto? Que estamos viviendo una situación bastante grave que está afectando sobre todo a los jóvenes. Hay datos bastante elocuentes en relación a eso. Por ejemplo, que el 27% de los jóvenes
en nuestra región, y no es muy distinta a nivel mundial, ha tenido crisis de ansiedad, un 15% depresión, un 46% pérdida de motivación por las actividades habituales. Esta situación ha afectado en un porcentaje mayor a mujeres, niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y solo 1 de cada 3 pidieron ayuda a personas cercanas. O sea, los otros y otras jóvenes o niños están viviendo solo, en solitario, esta situación que es peligrosa, riesgosa, ¿cierto? Del 73% que manifestó haber sentido la necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico-mental, el 40% no lo hizo. Y ahí nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué, aún sabiendo que necesitan ayuda, no lo hacen? ¿No saben a quién pedirle la ayuda? ¿No existe la persona a quien pedírsela? ¿O qué es lo que sucede? Y yo me interpelo, ¿cierto?, como docente, y digo, si gran parte de las horas del día, los jóvenes, los niños y las niñas están en establecimientos educacionales, ¿qué es lo que ocurre? Que no tienen a quién decirle o a quién acudir, o no tienen la confianza para poder manifestar una situación que le está provocando miedo, y de ese miedo pasan a la rabia. Algunos que han podido de alguna manera buscar una alternativa, ¿cierto? Lo han hecho haciendo trabajos comunitarios, escritura, han escrito mucho, eso yo lo he visto también en la propia universidad nuestra, y en la carrera de educación parvularia en particular, cómo escribieron mucho, y esas narrativas nosotros las tomamos en consideración para la docencia. De hecho, gran parte de las investigaciones las estuvieron haciendo desde una investigación vida, para darle espacio a aquellas narrativas, ¿cierto?, que estaban haciendo en relación a la vivencia en esta condición de pandemia, en una condición también de precariedad económica, que es lo que creo que es lo que hoy día más se releva también. También haciendo dibujos y de alguna manera buscando la forma de evitar una especie de pánico, ¿cierto?, que tiene que ver también con la pérdida de familiares o amigos, personas cercanas, a propósito de la pandemia, pérdida de trabajo, posibilidad de no seguir estudiando a propósito de lo mismo. O sea, toda una situación de riesgo que ya se ha hecho permanente durante estos últimos años. A ver, esa se me pasó. Ahora, entonces, frente a esto que estamos viviendo ahora, cito aquí a Hannah Arendt, ¿cierto?, que dice, una crisis se convierte en desastre solo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, porque nos impide experimentar la realidad y nos quita la ocasión de reflexionar sobre lo que esa realidad brinda. Entonces, si existe este diagnóstico de que estos jóvenes están con este temor, se está generando una rabia, ¿qué hemos hecho al respecto o qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tal vez estamos acogiendo, estamos aplicando ahí lo que el profesor, que creo que en la sesión anterior, ¿cierto?, hablaba de cómo también nos acogemos desde el amor, desde ese emocional permanente en el que estamos, ¿cierto? Entonces, hoy día es un momento crucial para poder buscar maneras distintas. Yo lo pongo en el sistema educativo porque evidentemente el sistema educativo ha dado muestras que no del ancho, ¿cierto?, para generar en los estudiantes la seducción por el estudio. No se han sentido acogidos en las escuelas necesariamente. En Chile han aparecido programas que también están en otros países, como las aulas seguras, por ejemplo, que frente a un joven que es disruptivo, por ejemplo, hay que sacarlo de la escuela. ¿A dónde va a parar? A otra escuela, a otra donde hay una directora, como lo dijo en su oportunidad la ministra de Educación del momento, donde hay una directora de buena voluntad que lo quiso recibir,
Entonces, eso no es digno para ese estudiante tampoco, porque sabemos que su rabia y su forma de comportarse no es una cosa antojadiza. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema educativo? Y aquí yo digo desde el punto de vista más político. ¿Cómo se aborda esta situación que ya el diagnóstico está hecho hace rato? Entonces, tomamos decisiones políticas que van totalmente en contra de lo que el profesor, ¿cierto?, planteaba, en contra de aquello que es lo que pareciera ser se necesita hoy día. ¿Mm? La convicción de hacer mejor las cosas para resetear el sistema educativo. El sistema educativo hay que cambiarlo. Y aquí hay varios autores que hablan de resetearlo. O sea, no es solo un cambio cosmético, como se han venido haciendo en algunas reformas curriculares, etcétera, sino es una forma distinta de hacer educación y considerar, como vamos a ver más adelante también, a los estudiantes, a las estudiantes, también a los docentes, como personas integrales, ¿cierto? Que no son solo racionales, los estudiantes no solo van a aprender ciertos contenidos y a desarrollarse desde una disciplina, no, es cómo además está todo aquel sustrato emocional, ¿cierto?, que le permite estar con una disposición al aprendizaje. Y por eso para mí era tan importante considerar lo de la mediación pedagógica, que la mediación pedagógica se para desde ahí, comprendiendo que la relación, relación entre los docentes y los estudiantes es una relación amorosa, afectiva, donde no se desdibuja el rol del docente y el del estudiante. Pero es una relación más horizontal, es una relación desde la legitimidad del otro y de la otra. Y cada vez que veamos una situación que se desborda, nos vamos a dar cuenta que detrás de eso ha habido un trato indigno. Hoy día todos los objetivos para el desarrollo sostenible, que partieron siendo los objetivos para el milenio, todos han tenido el foco en hacer frente a la indignidad de la pobreza y a la indignidad de trato. Y eso a gran escala. Pero lo tenemos que considerar también en cuanto aportamos cada uno y cada una a eso, a una convivencia mucho mejor, también más segura, más favorable para las personas en general. Reconocer la cultura, reconocer el saber cotidiano, reconocer esa expertise que también desarrollan las personas aunque no hayan ido a la escuela, reconocer que hay un saber importante, hay una inteligencia, ¿cierto?, que permite que las personas, aunque no hayan ido nunca a la escuela, son capaces de resolver problemas grandes en lo cotidiano. Y todo eso muchas veces queda en una nebulosa o queda en el punto ciego porque no demuestra con un currículum, ¿cierto?, que ha tenido todos estos estudios y por lo tanto empezamos a negar al otro. Y en esa negación se esconde un gran riesgo. Y también lo decía el profesor, que me sentía como, yo dije, esto es como para mí súper bueno que lo haya planteado, ¿cierto? Porque el profesor planteaba cómo muchas veces nosotros decimos que estamos bien ante una pregunta de cómo estás. Pero es una respuesta súper mecánica, porque ni la persona que te pregunta está con el tiempo ni con las ganas de escucharte cómo estás verdaderamente. Y como sabemos eso, entonces respondemos con la respuesta mecánica, digamos, que estoy bien. A no ser de que el estar mal comience a ser un tema colectivo.
Entonces, ese sentir colectivo permite una expresión más real de la situación. Entonces, acá la persona puede decir, ¿cómo está? Puede decir bien, pero detrás de eso, ¿cierto? Estoy a punto de explotar, estoy a punto de llorar, me siento inútil, estoy totalmente confundido, frágil, ansioso, estoy cansada, aplastada, fatigada, agotada, o sea, tantas emociones también, ¿cierto? Que puedo estar escondiendo detrás de un estoy bien. Pero esta imagen que está al lado es un estar bien, pero con los puñitos apretados, porque no es así. No estoy tan bien. Y no estoy tan bien por razones conocidas por todo el mundo, pero que como que no pasa nada. Y tal vez hoy día muchos nos podemos estar haciendo esa pregunta. Tanto hablamos en pandemia que tenía que ser, esto no podía ser un paréntesis, que esto tenía que cambiar las formas de relacionarnos, las formas de hacer, etcétera, y probablemente estamos cayendo en lo mismo, ¿cierto?, que había antes, y volvemos a la misma normalidad que había previo a la pandemia, y ese tiempo pareciera ser que no cambió nada en nosotros. Y traigo aquí esta situación que ocurrió en Chile y que luego se replicó en Colombia y en otros países también, pero que no es porque sucedió en Chile que los demás quisieron hacer lo mismo, sencillamente es que estaba la situación también como para estallar. Y esto fue antes de la pandemia. El 18 de octubre del 2019, en Chile, ocurre el estallido social. ¿Y quiénes generan el estallido social? Estudiantes. Como si ustedes revisan la historia universal, muchas de las crisis, las reformas, las leyes, etcétera, han surgido a propósito de estallidos sociales que los generan los jóvenes, la gente joven, ¿cierto? Y en este caso, aquí hubo esto que se llamó el salto al torniquete, que fue en el tren subterráneo, ¿cierto? Cuando entraban al tren subterráneo, porque se subió 30 pesos. Tal vez no era tanto, pero era suficiente para colmar el vaso. Entonces ya no más. Ya no más, porque veían a sus familias terriblemente estresadas económicamente, que su escuela estaba con los vidrios quebrados, con esto, y tampoco se destinaban los recursos para los arreglos, ¿ya? Y además que cuando hacen toda esta demanda, la autoridad le dice, ya cabros, váyanse a estudiar porque esto ya no prendió. Y miren todo lo que pasó después. Hoy día se está escribiendo una nueva constitución en Chile a propósito de esto. O sea, el correlato ha sido profundo, tremendo, a propósito, ¿cierto?, de una respuesta de los jóvenes ante una situación que ya no la soportaron más, ¿cierto? Y luego viene la pandemia, que ya vimos recién, ¿cierto?, que la pandemia viene también, de alguna manera, a agudizar situaciones que ya estaban provocando este estallido social. Entonces, cuando no hay esa lectura a tiempo, ocurre lo que ocurrió. Si hubiese sido el diálogo previo y no, esto ya cabros, vayan a estudiar, porque esto ya no aprendió, o sea, haciendo caso omiso a una expresión, ¿cierto?, a una expresión también ahí emocional de algo que le está afectando. Cero lectura, una verticalidad espantosa. Y esa verticalidad se da desde las autoridades, en este caso gubernamentales, o puede darse dentro de una escuela, dentro de una sala. Y los estudiantes van a explotar de la misma manera. Cualquier persona llega un minuto, ¿cierto?, en que ya no da más.
Y si esto se suman esa emoción, se hace colectiva, ¿cierto? Entonces, por supuesto que hay esta explosión que acá, por eso se le llamó este estallido social. ¿Mm? Y aquí, bueno, estas como palabras de Humberto Maturana también, que dice, no es la razón lo que nos lleva a la acción, sino la emoción. Cuando decimos que somos racionales y no emocionales, podemos escuchar el trasfondo de emoción de esa afirmación, en términos de un deseo de ser o de obtener algo. ¿Por qué razón, cierto? Siempre estamos nosotros queriendo negar que somos seres emocionales. Muchas veces se le asigna esa condición de emocionalidad a las mujeres, porque los hombres no pueden ser tan emocionales, es una condición humana eso. Entonces también vamos generando, ¿cierto? Esta respuesta que de alguna manera es como esconder la emoción detrás de algo que parece más racional, pero que en definitiva lo que está ahí es una emoción frente a algo que me afectó. Y que yo lo puedo argumentar, tal vez racionalmente, pero esa argumentación racional se va a sustentar en aquella emoción, ¿cierto?, que me embarga y que por lo tanto yo la manifiesto de determinada manera. Y aquí había una imagen recién que se me pasaba antes de tiempo, pero que es esto que yo la he usado varias veces porque siempre me pasa esto. Seguramente porque cuando he trabajado en aulas, en jardines infantiles, me ha tocado trabajar en estos lugares que son absolutamente, como dice la canción de Mercedes Sosa, marrón, marrón. ¿Ah? Acá, en estos lugares absolutamente alejados de todo, ¿cierto? De toda estética incluso, ¿cierto? Y pareciera ser que los currículums escolares todos están centrados en una realidad que es como la que está acá al centro. Entonces, ¿desde dónde y para quiénes estamos generando las estrategias educativas? En la propia pandemia, cuando la solución era hacerlo por vía internet, ¿cierto? A través de una modalidad virtual. Era desde aquí, porque acá eso no era fácil. De hecho, aquí hay arriba de un cerrito, están ahí con una radio, tratando de seguir la clase, por ejemplo. Entonces, hablamos de esta tecnología y acá los chicos están jugando a hacer como que se toman una selfie con una sandalia. Y seguramente están aprendiendo un montón, porque ese desplazamiento metafórico que están haciendo ahí, haciendo como que la sandalia, ¿cierto?, es un celular con el que se sacan las selfies, por supuesto que genera también ahí conexiones neuronales y que la estructura cognitiva igual se fortalece y se desarrolla, porque tenemos esa propensión a aprender hasta en la máxima precariedad. Pero no es justa la situación. Entonces, el tema es, si nosotros tenemos un sistema educativo que de alguna manera genera estrategias para las personas que se mueven en estos lugares, los que están acá se sienten excluidos. Rancière habla de los incontados, y esos incontados, ¿qué está pasando con ellos a nivel emocional? ¿Qué está ocurriendo? ¿Le tendrán cariño a algo que sienten que no tienen acceso? Si no lo conocen, no lo quieren, si no lo quieren, no lo cuidan tampoco. Entonces también tenemos que pensar cada vez que hacemos
una política pública, hasta dónde está teniendo alcance. Y estrechar esta brecha, o esta distancia. Ahora, ya decía, la pandemia y los estudios que han hecho a nivel económico, esta distancia se hizo mucho más extensa. Se agrandó la brecha nuevamente. Entonces tenemos que pensar qué hacer. Tenemos que pensar ahora con una cabeza post-pandemia, digamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Hacemos una educación más territorial? ¿Trabajamos en una educación que parta por generar ambientes, espacios físicos más estéticos? Que las personas que están acá afuera se sientan contadas en esta sociedad, o seguimos trabajando aquí con la política pública que ha sido siempre y de siempre, ¿cierto? Y seguimos dejando cada vez más imágenes por acá, por los bordes, por los márgenes. Volviendo entonces a esa situación, que lo que les mostraba recién los de los márgenes no está muy distante de estos jóvenes, ¿cierto?, que reclamaban por la pensión de la abuelita, porque los papás no tenían trabajo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Todo tenía que ver con esa precariedad en la que estaban viviendo. Entonces, también lo que produce el enojo es esa discusión ideológica. Esto ocurre cuando la diferencia está en las premisas fundamentales que cada uno tiene. Aquí están, no son palabras mías, estas son palabras también de Humberto Maturana. Esos desacuerdos siempre traen consigo un remesón emocional, porque los participantes en el desacuerdo viven su desacuerdo como amenaza existencial recíproca. O sea, aquí había una amenaza existencial. Y desde la otra parte también se veía una amenaza que esta masa de personas, ¿cierto?, también estaba de alguna manera provocando un caos, ¿cierto?, y una disrupción en toda esta norma social que parecía que estaba todo en calma, todo en paz y todo tranquilo. Entonces, el desacuerdo en las premisas fundamentales son situaciones que amenazan la vida, ya que el otro le niega a uno de los fundamentos de su pensar y la coherencia racional de su existencia. Esto es a diario, queridos y queridas colegas, es diario. Lo podemos ver hasta en una sala de clases. Hoy día pasa también con la identidad de género, por ejemplo. Hay una negación absoluta. Y así varias situaciones que no le damos el espacio para escuchar qué es lo que está ocurriendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado o enojada? Y no como una crítica, sino como un abrirse a esta lectura, ¿cierto?, que yo hago de ese mensaje que la persona me está mandando con su corporalidad. Lo podemos ver, podemos darnos cuenta, antes de que ese enojo hunda y antes que eso se multiplique, ¿cierto?, y después sea mucho más difícil de contener. Tenemos que leer lo que pasa, leer ese entorno, leer lo que las personas nos tratan de decir, ¿cierto? A veces, aunque les cuesta verbalizarlo. Pero tenemos que estar atentos a eso, sobre todo quienes trabajamos en educación. Es más importante incluso que el contenido de la clase que tengo que pasar. Porque no hay ninguna posibilidad que ese contenido sea efectivo, ¿cierto?, y que se genere un real aprendizaje
si se está generando ahí una fuerza, ¿cierto?, de resistencia frente a una situación que me está en ese minuto afectando. Cuando les hablaba de la mediación pedagógica, ese es uno de los elementos fundamentales. Veamos primero cómo está el ambiente. Si existe bienestar en ese tiempo-espacio. Si no es un momento, no hay bienestar ahí, así como el bienestar también, ¿cierto? Con el guión, es muy probable que ahí no esté ocurriendo ningún aprendizaje. Yo estoy haciendo como que enseño y los demás estarán haciendo como que aprenden, pero ahí no está ocurriendo nada. Porque es fundamental el estado emocional de la persona para disponerse al aprendizaje. Y yo le he mostrado estas reacciones un poquitito más violentas, porque por lo general son aquellas que esperamos que se manifiesten así para darnos cuenta, o abrirnos a la posibilidad de que estaba pasando algo ahí cuando ya sabíamos que algo venía. Y eso tiene que ser una cuestión como de ética, digamos, ¿cierto? No tenemos que esperar o para que no se rebelen, sino porque están reclamando un derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental, la vivienda es un derecho fundamental, y la alimentación es un derecho fundamental. Y muchas veces esos derechos fundamentales no están. Y también a un ambiente estético. Se le hizo ahora, a propósito de las consultas para la Constitución que se está escribiendo en Chile, se le preguntó también a los niños y a las niñas de educación inicial cuál era el Chile que querían como para llevar ese aporte también, y las voces, amplificar las voces de los niños. Y lo más recurrente fue parques y plazas, porque no los tienen. Ustedes pueden ver en las ciudades que en un sector está verde, si ustedes tienen una mirada aérea, aquí yo la vi varias veces cuando estuve trabajando en la Junji, como desde un sector hacia un lado era verde, muchos parques, muchas plazas, casas con jardines, etc. Y hacia el otro lado era todo café, ningún arbolito, todo seco, uno que otro arbolito que trataban de rescatar. Y como se ve así, tan feo, tan seco, tan sin vida, entonces vamos tirando basura en ese lugar. Y así viven gran parte de la población. Y aquí Carlos Clear dice, existe la necesidad de regresar la educación a la patria de los afectos, de anteponer frente a un predominio de cierto lenguaje jurídico los registros de lo afectivo, lo narrativo, lo ético. Y ese afecto dirigido al mundo es lo que se debiera estudiar en la escuela. Si no damos espacio a esa narrativa, ¿cierto?, a ese espacio afectivo, vamos a seguir haciendo como que son las cosas, pero que no está pasando mucho. Entonces, hoy día más que nunca tenemos que dar esos espacios, abrirnos a esas conversaciones, y que esa conversación y esa narrativa, esa la liguen tal vez con el contenido. De alguna manera que le den sentido a un contenido académico desde su propia vivencia también. Y probablemente salgan cosas tremendamente importantes, mucho más que si solo recitan el libro que leyeron o solo recitan lo que el profesor dijo. Lo más probable es que si lo llevan a la propia experiencia va a cobrar esa riqueza. Y ese contenido va a tener muchas nuevas formas de escribirse.
Y por supuesto va a ser más atractivo, sin duda que sí, porque se va a dar espacio precisamente a esta cantidad, ¿cierto?, de emociones y de situaciones que conmueven a las personas. Todas estas ideas, digamos, ¿cierto?, o propuestas que yo pongo aquí, que las comparto, son de investigaciones que ha hecho UNICEF, UNESCO, que han hecho también otras instituciones, ¿cierto? Y todas convergen en lo mismo. Urge integrar y ampliar las intervenciones basadas en pruebas de los sectores de salud, educación y protección social, incluidos los programas de crianza, para promover una atención sensible y enriquecedora y apoyar a los padres, madres, cuidadores, cuidadoras, y garantizar que las escuelas apoyen la salud mental mediante servicios de calidad y relaciones positivas. Que de alguna manera es parte de lo que ya también les había comentado, ¿cierto? Promover estos procesos educativos con calidad para la vida plena. Y ahí está la creatividad también, ¿cierto? De cómo hacemos para que además, ¿cierto?, de que la persona pueda desarrollar y generar también aprendizaje y nuevos conocimientos en la disciplina que queremos que se formen, porque no es uno o la otra cosa. Es cómo busco la mejor oportunidad y las mejores estrategias que legitimen a la persona en la condición que sea, ¿cierto? Y que desde esa situación, digamos, de ser reconocido como persona y de ser valorado en su condición, pueda también aportar y también generar un conocimiento sobre la disciplina en la que está estudiando. Y aquí la mediación pedagógica, uno de sus principios es educar en y para convivir, y convivir en el interaprendizaje. También aquello que es fundamental, la comunicación, la colaboración, la cooperación, la comunidad, la colectividad. Y yo ahí también le ponía, y la creatividad, porque los autores aquí le llamaban el factor C a esto: comunicación, colaboración, cooperación, comunidad, colectividad, factor C. Y yo, agregándole otro elemento, le ponía también la creatividad. La posibilidad de que las personas también aporten, ¿cierto?, desde sus propias ideas, sus propias experiencias. Y en este sentido, vamos a ver entonces, vamos a tener dos opciones. Una es este interaprendizaje, ¿cierto?, que tiene que ver con esto, con el factor C, y la otra que es la escuela orientada para el aislamiento, que ahí como que cada profesor hace lo suyo, no interactúan. Por eso yo le agradecía también a Jaime al inicio, ¿cierto?, porque cuando genera estos espacios, de alguna manera está propiciando el interaprendizaje, está propiciando que nos comuniquemos, que nos colaboremos, que cooperemos unos con otros en las distintas comunidades, distintas universidades, etcétera, ¿cierto? Pero hay una tendencia a aislarse, a hacer cada uno lo que hace en su aula y pasar su materia, y muchas escuelas incluso orientan así, el sistema y la estructura escolar orientan para el aislamiento. Y lo otro, equipos de trabajo-estudio, versus, en este otro paradigma, digamos, ¿cierto?, personas más dispersas, no se arman equipos, cada cual, ya lo decíamos, ¿cierto?, hace lo que le parece que tiene que hacer, no digo que lo haga mal, ¿cierto?, pero está en solitario haciendo ese trabajo. Construcciones y producciones colectivas de conocimiento y saberes, que por supuesto tiene que ver con lo anterior.
y versus la gran cantidad de contenido disciplinario y materiales instruccionales, pero que se le entregan también desde una disciplina a los estudiantes y no hay ninguna articulación por nada. Procesos de enseñanza y aprendizaje situados y permanentes versus aquellos procesos deshistorizados e individualistas, es decir, todos de alguna manera van concatenados, ¿cierto? En la medida que trabajamos el interaprendizaje, se van a generar equipos de trabajo estudio, van a haber construcciones y producciones colectivas y, por supuesto, también los procesos de enseñanza-aprendizaje van a ser más situados y pertinentes porque vamos a ampliar nuestra mirada, vamos a escuchar a más personas, etcétera, y por lo tanto hay un mayor aprendizaje. Ahí hay un proceso epistemológico también que me parece que es súper necesario. Y esto otro sigue existiendo, siguen existiendo, pasar una materia, ¿cierto? Que es la materia que tengo que pasar, pero no la vinculo ni con la pandemia, ni con lo que estamos viviendo, ni con la propia historia de la persona, nada, es un contenido totalmente que no tiene de dónde asirse, ¿cierto? Y también más individualista. Y dice aquí también, ¿cierto? Déjame mover un poquito esto. Acá una propuesta de la autorregulación emocional, o sea, una propuesta de autorregulación emocional. Hay algunos conceptos que de repente puede generar ahí una discusión. Debe anteponer entonces los preceptos indispensables de una pedagogía amorosa, del cuidado, de la pasión y del afecto. Todo eso, que es lo que pareciera ser que desdibuja la importancia de lo racional, ¿cierto? Es tan importante que siempre se ha dejado de lado, pero que hoy día pareciera ser que está siendo una urgencia. Para eso hay que ofrecer otros vocabularios, otras preguntas, otras bibliotecas, otras propuestas para hablar de las emociones. Tal vez entrar en el debate subrayando otros sentidos de la vida afectiva en la escuela. No es aceptable que las corrientes educativas gerencialistas sigan apropiándose de la alegría y de las emociones. Eso dice Daniel Brailovsky, que es un educador de educación inicial, es doctor en educación y ha seguido perfeccionándose y hoy día también es asesor y consultor a distintos niveles, en Argentina y en otros lugares. Entonces, esto de ofrecer otros vocabularios, ya hace más de una década atrás, Yolanda Reyes en Colombia hizo una indagación de las palabras más que se repetían más en los currículums nacionales. Y todas las palabras tenían que ver con todas estas manifestaciones de lo racional. Pero no aparecía nunca el afecto, el cuidado, el amor, el juego. Eso no aparecía. O si apareciera, pero una vez, versus 10, 20 veces que aparecían otros conceptos que tenían mucho que ver con esa apuesta más racional de la escuela. Y aquí también quiero presentarles esto que son, también es parte de la mediación pedagógica, que son los determinantes distales y el determinante proximal. Entre los determinantes distales está la familia, la economía, el ambiente, la salud, los genes, etcétera, todo aquello que dista de las posibilidades que yo como educador o educadora tengo, ¿cierto?, para cambiarlo. Yo no puedo cambiarle la familia, quisiera que tuvieran otra familia, quisiera que no tuvieran problema económico, quisiera cambiar todo eso. Pero es un determinante distal para mí. Pero existe el determinante proximal, que es la mediación pedagógica, y es donde se circunscribe lo que estábamos hablando aquí, lo que ha sido este seminario, que tiene que ver con eso, con el cuidado, con la reciprocidad, con la educación emocional, que tiene que ver con el afecto, etc.
O sea, un niño, una niña que vive con esos determinantes distales que pueden ser tremendamente insanos, puede tener otra alternativa en su vida si existe aquí le estoy llamando mediación pedagógica porque está desde esta teoría, pero se le puede poner otro nombre que tiene que ver con esta acogida amorosa, ¿cierto? En el aula, en la escuela. Ojalá encuentren a alguien en la vida que les ofrezca eso, porque ese determinante proximal es tan potente como los distales. Entonces, tenemos que de partida creer, que es otra de los principios fundamentales también de la mediación pedagógica, que es creer en esa posibilidad, creer firmemente, ¿cierto?, que podemos cambiarle la realidad a una persona con el solo hecho de contenerla, escucharla, valorarla, legitimarla, etc. Como podemos generar exactamente lo contrario si yo le justifico todo aquello que yo no hago en estos determinantes distales. No, es que es disruptivo porque resulta que la familia es súper disfuncional. No, es que ¿sabéis qué pasa? Que mira, anda por ahí en la calle porque son súper pobres. O porque no, es que nació así, pues nació con un problema cognitivo. Entonces, vamos echándole la culpa a todos los determinantes distales que existen, por cierto, que pueden existir, pero no me sirve y nos sirve que como educadores nosotros solo nos quedemos en eso y no digamos entonces, bueno, si están todos esos determinantes distales que están siendo un riesgo permanente para este niño, esta niña, este joven, ¿cierto? Si está aquí conmigo todas estas horas, ¿qué pasa en la escuela? ¿Cómo nosotros le podemos de alguna manera generar, ¿cierto?, un estado de bienestar durante el tiempo que permanece en la escuela y que va a generar también un cambio absoluto en su vida y en todo el comportamiento? Por si acaso ya me va quedando poco. No sé cuánto tiempo me queda. Lo que pasa es que no podía yo utilizar mi micrófono, pero no, usted es dueña de la sala y ya, no, vamos muy bien, gracias. Entonces aquí también de alguna manera nos vamos entrelazando con otras apuestas, otros conceptos, ¿cierto? Otras alternativas que tienen que ver hoy día también con esta pedagogía del cuidado. Esta pedagogía del cuidado que en educación parvularia parecía que era más obvia. Hoy día la pedagogía del cuidado ya no es solo para el nivel inicial. La pedagogía del cuidado es para todos los niveles del sistema. Todos necesitamos en algún minuto el cuidado, todos. En los trabajos también tenemos que cuidarnos. El autocuidado, el cuidado del otro, ¿cierto? En esto que de alguna manera está en el campo más de la alteridad, ¿cierto? De preocuparme y hacerme responsable también por lo que le pasa a las demás personas, ¿cierto? En la pedagogía del cuidado, ¿cierto? Una red de interdependencia que conforma la comunidad educativa, ¿cierto? La ética del cuidado es un imperativo para fortalecer la cooperación y las responsabilidades compartidas. Porque les decía recién, yo no me puedo desentender, no puedo decir, ay, pucha, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Mira, si tiene la familia que tiene, nació así, ya no sé, pues si no comen, vive en la calle, etc. Todo lo contrario, eso me debiera interpelar de mayor forma, ¿cierto? Para buscar la forma de hacerme responsable también, ¿cierto? Y a lo mejor generar esa cooperación para que el lugar donde están estas personas, ¿cierto?, que viven esa condición, se sientan contenidos y también reconocidos en todas sus fortalezas. Hay una palabra, un concepto que por lo menos aquí en Chile ya estaba en todas partes y
déjenme decirle que yo, pero cuando tuve la posibilidad de estar en un espacio más también como de implementación de política pública, lo planteé muchas veces, y que era el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, el niño vulnerable, de una familia vulnerable, de un barrio vulnerable, que asiste a la escuela vulnerable, o sea, ¿hasta cuándo? Por favor. O sea, una familia que vive en una precariedad y sobrevive cada día a esa precariedad, ¿qué tiene de vulnerable per se? Es la condición en la que la hemos llevado como sociedad, que la tiene en un estado de vulneración permanente. Pero esa persona ha tenido que desarrollar miles de estrategias para sobrevivir. Y la doctora Bedregal dice que incluso el desarrollo de la inteligencia se produce en el interjuego entre la vulnerabilidad y la resiliencia. O sea, el que logra salir del estado de vulnerabilidad y sobrevive a eso, podríamos decirle, oh, qué inteligente eres, porque lograste salir de ahí. ¿Ya? Entonces, resulta que acá nosotros no le damos ese espacio, ¿cierto?, a reconocer que la persona, por Dios que ha tenido fortaleza, no es ninguna vulnerable per se, ¿cierto?, por el hecho de vivir en una determinada condición. Todo lo contrario. Entonces, el cuidado es también un paradigma que propone nuevos modos de relación con la vida, la sociedad y nuestra madre tierra. O sea, esto va más allá que solo entre las personas, sino también cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural y social. Y esto lo estamos viviendo ahora, pues yo creo que ahora se nos están ahí pasando por delante de nuestros ojos toda la película, ¿cierto?, de lo que hemos ido construyendo como sociedad, de lo que hemos ido generando. Todos estos estallidos sociales y también una naturaleza que está absolutamente vulnerada. ¿Ya? El éxito o el fracaso de esta nueva era pasará inevitablemente por la incorporación o no del paradigma del cuidado, que nos dirá si tendremos futuro como especie y si la civilización podrá seguir adelante en nuestro planeta. Leonardo Boff dice eso y lo dijo hace rato. No lo dijo ahora. Y también lo escuchaba al profesor, que no me acuerdo cómo se llama, pero que parece que estuvo en la sesión anterior. Él también hablaba de esto, ¿cierto? Decía que muchas veces se habla de controlar las emociones, que maneja tus emociones, ¿cierto? De alguna manera queremos ponerle racionalidad a esa emoción, así como que es tan fácil como que tú tienes que dominar, y no siempre es así. Entonces aquí dice: la perspectiva dominante de la educación emocional promueve el dominio y el control de las emociones, como sube y baja el volumen, ya promoviendo esta autorregulación. Su inclusión en el currículum más o menos enciclopédico, donde se las puede definir, caracterizar y clasificar, y hablamos desde la teoría de esta salud mental, de la educación emocional, pero ¿cómo la implementamos? ¿Cómo la llevamos a la práctica? ¿Cierto? Y hasta su perfeccionamiento mientras se desconoce toda la dinámica propia de los afectos, que es lo fundamental. Sí, Carvajal, fue Ricardo Carvajal el que trata de recuperar esta parte de las emociones, ¿no? También. Claro, porque yo los estuve escuchando, y de verdad que me hacían mucha sintonía. Entonces, acá cuando decimos esto también de cómo podemos hablar nosotros con nuestro cuerpo y cómo efectivamente podemos estar enviando un mensaje, y si nosotros como profesores también, los estudiantes también nos leen a nosotros, ¿cierto? Nosotros también los tenemos que de alguna manera leer lo que nos están diciendo. ¿Por qué está con esa cara? Incluso no es que me tenga que estar haciendo cargo de todas las caras, pero de alguna manera algo me tiene que decir eso. Algo pasa. Es tan fácil como decir en algún minuto: te pasa algo, quieres que hablemos, listo. Nada más. Nada más. Que a veces antes de decirle hablemos: oye, ¿por qué estás con esa cara? ¿Sabes que me tienes aburrida con esa carita?
que no sé qué, si estás descontento, retírate. O sea, a veces hacemos ese abuso de poder. O sea, yo no estoy para escucharte ni estar viendo tu carita, ¿ya? Pero estamos en un ambiente que lo estamos compartiendo, estamos ahí en una interrelación, por lo tanto sí me tengo que hacer cargo también, ¿ya? Entonces, incluso María Caso, el último libro que escribió, que es la pedagogía invisible, me encantó porque precisamente ella va más allá del currículum oculto, ¿cierto? Y más allá que eso. Entonces ya habla de esta pedagogía invisible, que incluso es invisible para uno mismo, ¿cierto? Entonces a veces tú puedes decir, con este ejemplo no lo escribe ella, pero en el fondo habla de lo mismo. Tú le puedes decir, ¿cierto? Dice, ayudar a alguien puede ser al mismo tiempo un modo de impugnarlo y decirle que es incapaz, ¿cierto? Cuando tú lo estás tratando de ayudar. Pero, ¿cómo hiciste la ayuda? Hiciste la ayuda así como poniéndonos en una situación horizontal y nos ayudamos, o es una ayuda que la persona siente que con esa ayuda me estás diciendo que soy un inútil y que no sirvo para nada, sale porque te lo voy a hacer yo. ¿Ya? O sea, son estos mensajes que yo los estoy poniendo así como exagerado, le estoy poniendo palabras, pero en el fondo son ese tipo de relaciones, ¿cierto? Es otra escena detrás de la escena, que es lo que lee la persona, ¿cierto? Que no es completamente accesible ni abarcable. Por lo tanto, ni mucho menos controlable, ni regulable, y es el traspatio. Eso es aquello que no se ve, nadie lo puede evaluar, no te das ni cuenta. Oye, pero si no le dijo nada. No le dijo, pero le dijo, la persona lo interpretó. Ya, entonces, aquello que existe en la escuela y que merece ser visibilizado para comprender su complejidad, aunque no pueda ser dominado. Ya, entonces, es un trabajo que hay que hacer y que yo diría que es menos complicado, puede ser complejo, pero menos complicado que estar tratando de negar las emociones de una persona. O sea, eso lo encuentro mucho más complicado que reconocer la emoción, fluir en la emoción y relacionarnos en esa emoción, que negarla. Ambas situaciones, el fluir con eso es fluir en la complejidad, sin duda. Es complejo, pero menos complicado que estar nadando contra la corriente, de todas maneras. Pero tenemos que darle espacio a eso porque hemos estado educados en un sistema que más verticalista, ¿cierto? Tecnocrático, que de alguna manera todo esto que estamos hablando queda fuera. Y me encanta que sean temas que los vamos a conversar, que los vamos estudiar más también, ¿cierto? Porque vemos ya lo importante que es. Ahora sí voy terminando. Entonces, aquí dice reivindicar el humor, es reivindicar el placer, la generación de endorfina y de dopamina, sustancias relacionadas con la experiencia profunda, la memoria y por lo tanto el aprendizaje. También eso, reírnos, de repente, no sé, un chiste a propósito de algo y que todos nos reímos, por Dios que el ambiente, ¿cierto? Y todo el hielo se rompe y se abre el espacio también, a lo mejor para que en algún minuto quien no se atrevía a hablar lo haga, porque si nos reímos todos, bueno, entonces quiere decir que si digo algo puede ser también chistoso, que no sé qué, entonces igual abre los espacios. Tener presente el principio filosófico que orienta la tarea y se ve al niño en su totalidad, como un sujeto integral, no reducido a su actividad meramente racional, ¿cierto? La idea de individualidad no como un personalismo, sino como cierta forma de singularidad holística. ¿Ya? Soy único, pero también en este colectivo. Soy yo y nosotros a la vez. ¿Ya? Aquí no es que me desperfile yo como lo que soy individualmente, porque tengo mi singularidad, pero no soy sola en mi singularidad y sola en el mundo. También
¿cierto? Es una singularidad, pero holística. Y me voy despidiendo de esta presentación también con lo que escribe María Caso, que dice: el cuerpo es el gran olvidado de la pedagogía. La educación tradicional normativa nos ha hecho creer que lo verdaderamente importante es la cabeza, lo intelectual, el pensamiento, todo lo que sucede en la parte superior de nuestro organismo, de manera que poco o nulo interés ha mostrado por lo que hay más allá de lo que sustentan nuestros hombros. Me encanta María Caso, creo que también dan el clavo con aquella pedagogía invisible, ¿cierto? Que tiene harto que investigar ahí desde también, bueno, quienes son más enterados en la materia, pero que tiene también que ver con tal vez un área más filosófica, también de la semiótica, etc. Eso... esa sería la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas qué gracias. bárbaro. La última imagen nos deja, usted, muchísimas, nos deja pensando, ¿no? En hasta dónde nuestro cuerpo se vuelve o no importante, como tú bien lo manifestabas, ¿no? Y qué tan cierto puede ser. Hoy nos acompañan alumnas de la escuela normal, por allí hay algunas Qué lindo. caritas, ¿sí? Tenemos algunas alumnas que por primera vez se incorporan a la práctica como tal, porque les tocó pandemia y entonces no han estado. También tenemos por ahí alguna egresada que estaba tratando de identificar. Y bueno, chicas, se abre ahorita el espacio para que ustedes puedan plantear, aprovechar a la doctora Desiree. De verdad, no va a ser fácil volver a tenerla en un espacio como este y puedan ustedes hacer las preguntas que se consideren convenientes. Absolutamente atenta, chicas. Chicas y chicos, no sé, veo puras mujeres. No sé si hay... Aquí está, sí está el doctor Vicente Quesada Flores, que ha sido un acompañante fiel todo este proceso. El doctor Jaime, que creo que nos deja un minuto, pero gracias por estar, doctor. Sí, gracias. Yo agradezco muchísimo este espacio porque sé que lo ha generado él. Sí. Muchas gracias, tengo un compromiso. Me encantó tu exposición, Desiree. Tendremos que seguir conversando de esto y ojalá puedas reinsertarte en otros programas y en otros seminarios, porque estamos permanentemente trabajando Sí, lo sé. 2 o 3 seminarios semanales, es decir, hay muchos temas y hasta puedes tú misma liderar de pronto un seminario Fantástico. que conduzca a una publicación de la cátedra, que sería genial. Nosotros la estamos Maravilloso. realizando. Así es que nada, Patricia, todas mis amigas, Marcela, todos, muchas gracias, pero ahora yo tengo que retirarme, pero sigan aquí, por favor, no se vayan. Bueno, chao, chao, Jaime, que estés muy Gracias. bien. Gracias. Gracias. Pues ahora sí, Bueno, chicas, compañeros. acá quiero decirle, aquí, bueno, a